Más de 1 millón de hectáreas de nuestro país están cubiertas de marismas. Se trata de un ecosistema único y duro que vive según sus propias reglas. Aquí el hombre no es el amo de la naturaleza, sino la presa. Si quieres saber cómo es el infierno, es algo así. Remolinos repentinos. Inmersiones en aguas profundas. Es el método de salvación más bueno. No hay fondo. Animales peligrosos. Veo las huellas de un jabalí. Es la confirmación de que hay serpientes aquí. Y ciénagas pegajosas. Mi pie está atascado. Todas estas sorpresas aguardan a quien se adentre en nuestros pantanos. La mayoría están en Policia. Esta es una de las principales razones por las que esta región sigue siendo una de las más inaccesibles y poco conocidas de Ucrania. ¿Qué secretos hay que conocer para sobrevivir entre las ciénagas salvajes, agresivas e inexploradas? ¿Cómo se hace fuego con el teléfono? Dame las agujas de pino. Dmytro está a punto de averiguarlo. Que se vaya al pantano. Hoy en el programa nos familiarizaremos con nuestras ciénagas de Volyn. Quedaos con nosotros. Viajad por Ucrania con Dmytro Komarov. A lo largo de los años de viaje, Dmytro ha tenido que sobrevivir en las montañas, selvas y desiertos más duros de nuestro planeta. Pero los pantanos son un mundo oculto aparte, donde el peligro puede acechar a cada paso. Y la mayoría de las veces, la gente acaba allí por accidente, justo cuando se sale de la carretera, sin preparación ni equipo alguno. Cada año se pierden personas en Ucrania. Muchas de ellas, por desgracia, mueren, por lo que la supervivencia en la naturaleza es una habilidad que todos deberían conocer como básica. El programa se filmó antes de la invasión rusa a gran escala. Por desgracia, esos acontecimientos han hecho que las técnicas de supervivencia extremas sean más relevantes que nunca. Comenzamos un informe muy inusual. Por primera vez, vamos a sobrevivir no en algún lugar de los bosques amazónicos, no en la selva ni trópicos, sino en los pantanos de Ucrania. Es imposible imaginar Policia sin marismas. Es parte integrante del ecosistema. Por eso la población local lleva siglos aprendiendo a coexistir con ellas e incluso aprovechan sus beneficios, por ejemplo, para recolectar valiosos y sanos arándanos rojos. Pero es importante entender que las ciénagas no perdonan los errores y quien baje la guardia puede acabar en ellos para siempre. El experimento de hoy lo organizará Andriy Semenyuk, el guarda forestal jefe de la Reserva Natural de Cheremsk. Él conoce estos pantanos como nadie. En su práctica, ha habido casos en los que la población local fue a recoger arándanos, sedas y se perdió en los pantanos. Recuerdo una vez que una mujer que fue a recoger bayas y se perdió. En el pantano, perdió la noción del tiempo, era de noche, tardamos mucho en encontrarla porque no había puntos de referencia. Hoy vamos a realizar un experimento que puede ayudar a salvar la vida de alguien. Queremos mostrar con nuestro ejemplo lo difícil que es caminar por el pantano y cómo sobrevivir. Por eso el cámara y yo queremos pedirle que nos lleve a algún lugar más lejos, más allá de la reserva, que nos deje en un lugar del que sea muy difícil salir y que identifique el punto al que intentaremos volver. Si no nos ponemos en contacto en 24 horas, por ejemplo, sabrá dónde buscarnos. Conseguiremos pasar el día. Tenemos experiencia. Os enseñaré el lugar, no será en la reserva natural. El asentamiento más cercano estará a 10-12 kilómetros. ¿Estoy listo? ¿Sasha está listo? Y hoy no estamos solos. Venimos aquí con un experto en supervivencia ucraniano. Amigos, es Rostislav Shakura. Él entrena una unidad especial. Buscamos deliberadamente al mejor experto en Ucrania y hoy irá a los pantanos con nosotros. Rostislav es doctor en ciencias, zoólogo, viajero profesional y superviviente con amplia experiencia militar. En 2014 sirvió en la Guardia Nacional de Ucrania y participó en operaciones de combate en las regiones de Donetsk y Luhansk. Inmediatamente después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia, se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La principal ventaja de Rostislav son sus vastos conocimientos teóricos, que aplica en la práctica real de la supervivencia extrema.
Hoy necesitará todas sus habilidades porque el salvaje pantano de Polisia es una prueba seria incluso para los expertos experimentados. Nosotros, por supuesto, tenemos una mochila de supervivencia, como siempre, en las expediciones. Estoy seguro de que usted también tiene esa mochila. No, ¿qué mochila de supervivencia? Vamos a sobrevivir con lo que tenemos. No se nos permite empacar mochilas, comida con nosotros. No me gustaría tener equipo de supervivencia con nosotros hoy. Puede que Dmytro y yo lo tengamos, pero la gente corriente, los lugareños que recogen arándanos, seguro que no lo tendrán y estarán perdidos. Es una idea muy interesante. Estoy de acuerdo con este experimento. El objetivo principal de esta salida es mostrar las técnicas básicas de supervivencia en los pantanos que puede aplicar cualquier persona que se encuentre en una situación similar. Ambos necesitamos ser examinados. Mi mochila está siendo revisada. Pues vale. Como puede ver, me estaba preparando para algo diferente. Tomé un sistema de amarre, una cuerda. No puedo tomarlo así. No puedo tomar el seguro. No puedo tomar el sistema de amarre. Aunque normalmente os mostramos qué debéis llevar con vosotros para sobrevivir, hoy os enseñaremos cómo sobrevivir si no lleváis nada. Agua es algo bueno para la supervivencia, pero no podemos llevarla. Una mosquitera. ¿Todos los turistas o recolectores de setas llevan mosquitera? Por supuesto que no. Entonces, tampoco podemos llevarla. ¿Puedo tomar el gorro, sí? Sí, para evitar insolaciones, porque hará calor. El papel higiénico es una cosa buena y multifuncionaria en la supervivencia. Me lo quita todo. Estoy acostumbrado a viajar con mi mochila de supervivencia. ¿Hay algo más? Otro par de calcetines. Los calcetines son definitivamente una cosa no necesaria en el bosque. Nadie se los lleva. Vale, hay una bufanada de tela si hace viento o sol. Es algo bueno, pero tampoco es nuestro caso. No la tomamos. Hay mascarillas. Se pueden usar como filtro de agua. Tienen cuerdas. Se pueden usar de diferentes maneras. Sí, no podemos llevarlas. Hay una linterna. Es algo sagrado para un turista. Mostramos a un hombre que sale a pasear por el bosque. Va a volver al hotel por la tarde. Tiene sentido, sin linterna. Repelente de mosquitos. Es una buena cosa. No podemos llevarlo. Es un cepillo para el pelo. Uno gratis del hotel robado. Aquí hay un marcador para firmar autógrafos. Tampoco necesitamos este marcador. Aquí está el dinero, 500 hryvnias. El dinero puede estar en el bolsillo. Es la tarjeta de crédito. Vale, déjalo todo. Hay un cuchillo, con alicates para todas las ocasiones. No, eso no sería justo. Me quita hasta el cuchillo. Vale. Aquí está el botiquín. Siempre llevo conmigo un botiquín. Aquí hay yodo. Podemos desinfectar el agua con yodo. ¿Quién lo hubiera dudado? No, lo dejamos. ¿Qué vamos a beber entonces? Si no podemos llevar agua, tomar yodo y pastillas. Lo resolveremos en el sitio. No voy a dejar esto. Y te lo colgaremos. Es un micrófono. Es un equipo de televisión. No podemos hacer este programa sin eso. Todos tenemos un teléfono. Todos. Tomo el dinero, la tarjeta de crédito y el teléfono. Pues la mochila está vacía. No hay nada en mis bolsillos. Maestro, lo siento. Tengo que registrarte. Bien. He encontrado algo aquí. Es un pedernal. Inmediatamente se hace evidente que el hombre es un verdadero experto en supervivencia, pero no podemos llevarlo. Vale, bien. No hay nada aquí. Aquí hay algo. Lo siento, hay una brújula, un barómetro, un termómetro. Es un juego pequeño. No podemos llevarlo. Aún no he mirado tu mochila. Me encantan los dulces. Hay chocolate. Supongamos que un turista puede tener una tableta de chocolate pequeña. Un trocito. En las condiciones del pantano, tenemos que arriesgar el equipo y llevarnos una cámara de repuesto, que ahora recogeremos de Oleksandr. El cámara llevará botas de vadeo y un gorro con red, porque ese es el trabajo. ¿Os lo habéis llevado todo? Sí, no vamos a coger nada más. Entonces vamos.
Ha dicho que el asentamiento más cercano está a 10-12 kilómetros de nuestro punto de aterrizaje, pero en el pantano la velocidad de movimiento es completamente diferente. Nos moveremos 5 veces más despacio comparando con junglas. Así que caminaremos en una hora, supongo, no más de 1 kilómetro. Sí, así que será muy difícil. El guarda forestal lleva al metro Rostislav a lo más profundo del pantano, hasta donde permite el camino. Pero todavía tienen que caminar hasta el punto de partida. Un guía local les ayudará con esto. Buenos días, soy Anatoly Petruk. Es un placer. Nos encontramos fuera de la reserva. Anatoly os llevará a vuestro destino. Ahora el equipo se encuentra en una carretera forestal que bordea un enorme pantano. El guarda forestal se llevará a Dima y Rostislav a las profundidades del pantano de Bolisa, donde supuestamente se han perdido, y los dejará solos. Es un punto A condicional. Los hombres tendrán que orientarse en el terreno y caminar por el pantano hasta el punto B, el punto de evacuación. En caso de emergencia, si todo sale mal y no hay tiempo para teorías de salvamento, está el punto C, donde pueden conseguir una conexión y pedir ayuda. Los guardabosques permanecerán de guardia en la frontera del pantano y estarán preparados para enviar un equipo especial de búsqueda a buscar a nuestro equipo de rodaje. Soy un turista cualquiera que ha salido a pasear por el bosque. Aún no sé que pronto estaré perdido y comenzará una operación de rescate. Una operación de rescate para mí. Amigos, hoy trabajaré como segundo cámara para que podáis ver más imágenes. Mirad a Sasha. Aquí viene el primer palo. Me he tropezado con el palo. Ha comenzado. Antes de decidirte a ir al pantano, no vayas sin palos. Necesitas un palo fresco. ¿Tendremos que romper árboles? Es nuestra supervivencia. O preservamos la naturaleza y nos convertimos en parte del suelo para esta naturaleza, o rompemos las ramas. Habrá que sacrificar algo. Ahora estamos fuera de la reserva. Por favor, confírmelo. Sí. A veces hay que matar para sobrevivir. En este caso, un árbol. Se hace así. Que romper el árbol ahora. Nos inclinamos hacia arriba. Este también será nuestro gancho para sobrevivir. Lo dejamos. Todo lo demás lo rompemos. Usaremos el palo para sentir el terreno. Y podríamos lanzarnos el palo unos a otros si alguien cae al pantano. El extremo puede ser afilado, así nos protegerá de los animales salvajes. Lo tengo. Dejo el gancho. El guía da la orden de prepararse. El territorio forestal se acaba. Solo hay un pantano. Ya tengo los pies mojados. Mirad, ya empieza el pantano. Los insectos vuelan. Ya pican. Es el principio. ¿Ha entrado el agua? No. ¿Cómo ha sucedido? Ha sido inesperado. Sasha ha caído en este agujero. El pie cae dentro. Hay agujero. Y ni siquiera hemos llegado al punto de partida todavía. Comenzará cuando nos despidamos del guarda forestal. Media hora más tarde, el guarda forestal informa de que están allí. Es el punto A. Comienzan los experimentos de supervivencia en el pantano de Bolisa. Ese bosque es vuestro punto de referencia. Visualmente está cerca, pero será difícil llegar allí. Ahora son las 11 horas y 35 minutos. Según el plan, vamos a caminar durante 10 horas. No tenemos derecho a retrasarnos. Espero que no nos despidamos, sino que nos veamos pronto. Yo también lo espero. Vamos, vamos. Sí. El pantano es conocido por su traición. Ni siquiera puedes estar seguro del suelo bajo tus pies. Lugares que parecen sólidos pueden caerse al instante. Los pequeños charcos suelen tener una profundidad superior a la altura de una persona. Por eso un palo largo es una herramienta tan importante. Puedes usarlo para tantear el terreno que tienes delante. Incluso puede servirte de salvavidas. Si de repente sientes que te caes, coges el palo de esta manera. Ya puedo sentir el barro bajo mis pies. La sensación de que es un pantano se pierde entre la vegetación. Todo está cubierto de maleza y hay muchos insectos. Es horrible. No había visto eso en el Amazonas.
Nuestro primer objetivo es encontrar puntos de referencia y entender en qué dirección nos movemos, porque aquí no se ve nada. Tenemos un punto de referencia. Miramos al cielo. El cielo está despejado, así que el sol se convierte en nuestro guía. Si tienes la suerte de llevar un reloj antiguo, este reloj de mano te salvará. Las manecillas apuntan a los lados del horizonte. Hay que colocar el reloj en la palma de la mano de modo que la aguja de las horas apunte directamente al sol. Luego hay que trazar una línea imaginaria entre esta manecilla y el número 1. Este será nuestro puntero. A diferencia de una brújula, la parte superior apuntará al sur y la inferior al norte. El sol siempre sale por el este y se pone por el oeste. Por lo tanto, siempre sabremos a dónde nos dirigimos. Me pongo una camisa, me ajusto el cuello para que me queme menos el sol y me piquen menos los insectos. Mirad, es una pequeña isla donde incluso podemos pasar la noche en condiciones extremas. Aquí hay musgo, esfagno y podemos usarlo para filtrar el agua. El esfagno o musgo de turba tiene propiedades antibacterianas, desinfectantes y antimicrobianas. Por lo tanto, es un excelente filtro natural. Ahora la comida, mirad. Vaya, es una planta llamada atocha. Tiramos de ella hacia nosotros, separamos el moco. En el Amazonas hay una parte de las hojas de palma que se come. Ahora pruébala. Ahí se llama palmito. La llamamos atocha de río. ¿Cómo sabe? Más o menos. Puede ser mejor. Yo no aconsejaría a nadie comer esto, pero si tienes hambre, puedes comerlo. Sabe como un pepino ligeramente salado, pero no muy sabroso. No perdamos tiempo, sigamos adelante. Hay mucha pelusa de las plantas. Mirad, voy a recogerla para hacer fuego. Suponemos que, Dios no lo quiera, nos retrasaremos y tendremos que pasar la noche en el pantano. Así que preparamos todo para pasar la noche. Una persona que se encuentra en una situación en la que tiene que sobrevivir también es un recolector. En el camino, tiene que pensar en el futuro y pensar en lo que puede pasar. Recoger esta hierba seca para encender el fuego. Y si encuentra basura, también debe recogerla. Porque mucha basura, por ejemplo, una botella, una lata, es muy importante. La gente suele encontrar cosas extrañas en los pantanos. Pueden encontrar cadáveres, por supuesto, pero también bolsas de celofán que el viento arrastra hasta aquí. No pases de largo. Si ves una bolsa, cógela, te será útil para sobrevivir. Veo un buen árbol delante de nosotros. Voy a subirme allí. Es importante entender qué camino tomar. Separamos las ramas. Hay que asumir que puede ocurrir lo peor. Así que si estamos trepando a un árbol, pensamos dónde vamos a caer si nos caemos. Hay que comprobar si sobresale alguna rama con la que podamos tropezar y morir. Intento agarrarme a la rama más alta. Lo tengo. Amigos, podemos ver claramente para qué sirve un palo con un gancho. Rostislav ha subido a lo alto del árbol y ahora será capaz de ver el territorio desde arriba y entender la dirección. Veo una isla. Tenemos que ir allí. Nuestro punto B está justo delante. Los matorrales de esos pantanos son a menudo más altos que la estatura de una persona y bloquean completamente la vista. En esas condiciones es muy fácil perderse, pero subiendo más alto, uno puede orientarse rápidamente y saber a dónde tiene que ir. Los residentes pueden adentrarse en el pantano. A 300 metros de las vallas hay impenetrables plantas palustres alrededor. Una persona empieza a deambular. Imaginad a una persona presa del pánico. Las piernas le llegan hasta las rodillas. En el barro hay hierba por todas partes. No se ve nada. La persona empieza a correr hacia alguna parte. Si confunde la dirección y va en sentido contrario, puede acabar en el centro del pantano. Y entonces tendrá que salir durante varios días. El pánico es lo primero que debe superar una persona que se encuentra en una situación extrema. A menudo encontrar a una gente muerta de frío a 300, 400, 500 metros de asentamientos humanos. Un hombre yacía muerto. ¿Por qué? Porque el pánico mata. Es una locura. Amigos, si quisierais saber
como es el infierno, esto es algo parecido. Cuando estás en este lugar, entiendes de dónde vienen todas las frases sobre demonios que viven en el pantano. Es un ambiente absolutamente ajeno a los humanos, que no está en absoluto para la vida. Si caminas así, la pierna puede sangrar. Si algo en el barro empieza a sangrar, es todo. Sí, no sanará. Recuerdo todas las experiencias de nuestras diversas expediciones. Recuerdo Papúa, cuando fuimos a ver a los antiguos caníbales. Allí tuve una herida, una uña encarnada. Incluso los guías locales me advirtieron que primero debía curar la herida de la uña. Nadie le presta atención en la ciudad, pero si tienes un rasguño, si vives mucho tiempo en esas condiciones, se infecta y la herida no se cura nada. Así que hay que intentar protegerse incluso de los arañazos. Nuestro rumbo son esos pinos. Quizá ahora busquemos algo seco cerca. Es una isla. Si asumimos que nos hemos encontrado involuntariamente en este cenagal, esta es una isla de rescate. Si hablamos de cuerpos, probablemente haya cuerpos aquí, en este pantano, por el que ahora caminamos. Sí, porque hubo un intenso movimiento partisano aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Los invasores fueron atraídos aquí a propósito. Y aquí hay huesos. Estamos en los mismos pantanos donde los tanques alemanes fracasaron completamente. Si un tanque llegaba aquí, golpearía el fondo a 10 metros de profundidad, por lo menos. ¿Hay tanques alemanes debajo de nosotros ahora? Sí. Nuestras ciénagas ucranianas se formaron en el lugar del glaciar hace entre 6 y 12 mil años. Y en esos lugares, hoy en día, bajo una capa de hierba, muy por debajo se pueden encontrar los restos de la llamada gente del pantano. Se conservan perfectamente. E incluso se pueden ver las expresiones de los rostros de personas que murieron hace 2000 años o más. ¿No me creéis? Es verdad. Podéis ver a esas personas, por ejemplo, en un museo de Dinamarca. Y cuando miras esas fotos y exposiciones, te dan escalofríos, porque la gente parece haberse congelado hace miles de años en sus poses, con sus expresiones, que no han cambiado en miles de años en el fondo del pantano. Hay alta acidez del suelo aquí, alta acidez de la turba aquí, el índice de hidrógeno, los taninos y el ambiente puro de turba libre de oxígeno permiten que los cadáveres se conserven bien. Va a ser una ironía un poco dura ahora, pero si fallamos ahora, y Dios no lo quiera, no podemos salir, dentro de miles de años, si nos encuentran, sabrán lo que desayunamos y lo que llevábamos puesto. Podrán mirar las expresiones con las que unas personas se ahogaron en el pantano, con las que murieron. El pantano parece embalsamar a una persona. Siempre llevo esta insignia conmigo, como identificador. Los hombres se dirigen a una pequeña isla en medio del pantano, donde hay árboles y muy probablemente algo útil para sobrevivir. Sujeta el palo así. Bien, podemos ver esta parte. He pisado el borde. Sasha, con cuidado. Estoy de pie sobre una pierna. Esta es la profundidad debajo de mí. En este lugar es así de profundo y en este lugar es así. Ahora voy a apoyarme en esos dos palos, a pararme sobre una pierna. Aquí está el borde, puedo sentirlo. Estoy de pie en un lugar donde se puede estar de pie. Y aquí ya es profundo. Hay un camino estrecho, así. No hay fondo. Y aquí lo hay. Siempre hay que pisar donde hay arbustos. Mirad, mirad aquí, mirad cómo se mueve el suelo. Estamos de pie, de hecho, sobre la capa que forma la superficie de la ciénaga. Metro ya había visto algo parecido en la isla de Nueva Guinea. Es una mezcla de raíces y plantas. Estamos en una superficie viva. La estamos sacudiendo y hay un agujero en esa superficie. Es un borde afilado. Tenemos un bocadillo de pantano. La capa superior está cubierta de plantas. Luego tenemos una capa con agua limpia. Luego debajo del musgo de pantano tenemos la parte descompuesta, el limo. Esto es lodo de pantano. Y debajo del lodo de pantano tenemos de nuevo una capa de agua. Una persona cae aquí, se arrastra 1,5 metros, pasa 20 minutos pataleando en este pantano, pero el fango le arrastra hasta las profundidades. Bajará 2 o 3 metros y se ahogará. Si te caes sin ayudante y sin palo,
Puede que no vuelvas a salir del pantano. Una persona se concretará aquí. En tales casos, el pánico mata literalmente. Porque cuanto más activamente se mueve una persona tratando de salir del pantano, más profundamente es absorbida. Metro pronto tendrá que experimentar cómo escapar de semejante trampa. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Creo que hay comida. Vaya, qué rana. Es una rana que nos ayudará a sobrevivir hoy, espero. No tengo un cuchillo. ¿Alguna vez has comido una rana? Solo ranas francesas, cocidas y fritas. No vamos a comerla ahora. Nos la llevamos según todas las reglas de supervivencia. Está viva, estamos vivos y decidiremos su destino un poco más tarde. La rana es una de las especies más comunes en Europa. Es fácil encontrarla en nuestros pantanos. Mucha gente ha oído hablar de un plato como las ancas de rana. Se trata de la parte más carnosa, pero en condiciones de supervivencia, la rana de charca puede comerse entera. Lo principal es quitar la cabeza y las entrañas. Se dice que la carne de rana, asada al fuego, es muy parecida al pollo. Seguimos adelante con cuidado. Veo las huellas de un jabalí. Ese camino nos llevará a la isla. Aquí hay una fina capa. Sí, hay una fina capa de barro. En cualquier momento, todo puede ir bajo el agua. Imaginad que se rompen pequeños hilos. Se puede oír un crujido. Esto es lo que nos sostiene, sobre lo que estamos de pie. Hay ramas, hierbas, raíces. Esa es la composición de la ciénaga. Y cuando está bien compuesta, se puede parar sobre eso. Pero si se rompe, es todo. Lo más insidioso, amigos, es que cuando el pie de una persona pisa esta cava bajo el peso del cuerpo y cae a través de ella, resulta que el pie está como en una trampa. Es como una red, en la que es muy fácil enredarse y no salir nunca. Aquí está más seco. Hemos llegado a la isla. Aquí crecen grandes árboles. Estamos en un bosque. Si encuentras una isla como esta en medio de un pantano, estás salvado. Puedes dormir aquí, puedes secar tu ropa, puedes hacer un fuego aquí. Esa es la base de lo básico. Cuando necesitas sobrevivir en la naturaleza, lo primero que haces es buscar un lugar donde dormir, buscar un lugar donde hacer un refugio de la lluvia, del sol. La naturaleza ya ha hecho la mitad del trabajo de construir el refugio. Un árbol caído es una base estupenda para un futuro refugio. Tenemos una parte de madera y una viga. Voy a hacer un suelo de ramas aquí. Rostislav utiliza los restos de otros árboles como material de construcción. Hay más que suficientes en esta isla. Ponemos las hojas de la rama de abedul hacia abajo para que las gotas de lluvia corran allí. Ponemos la parte gruesa en la parte superior. Amigos, es la cabaña de Rostislav para nuestra supervivencia. Podemos entrar aquí con seguridad. Voy a poner algo de musgo aquí. Queremos hacer un vídeo de instrucciones accesible para todos. Lo que acaba de hacer Rostislav es sencillo. Rompes las ramas, las llevas a cierta altura, aquí hay una cabaña triangular. Luego recoges el musgo y lo pones aquí. Puedes tumbarte aquí. Intenta ver si te sientes cómodo aquí. Sí, vaya. Rostislav ha tardado entre 15 y 20 minutos como mucho en hacer esta cabaña. Hemos pasado otro minuto y medio recogiendo musgo. No tenemos nada que temer. Sí, pero no hay que olvidar que aquí viven grandes mamíferos. El guarda forestal también nos ha advertido de que aquí hay lobos. Un lince puede entrar en este territorio desde la reserva. Los colmillos de nuestros jabalíes pueden alcanzar los 15 centímetros. ¿Cómo protegerse de los animales? Cuando hemos roto un palo de pantano, hemos conseguido un palo lanza. Y cuando nos vamos a la cama, ponemos este palo delante de nosotros. Un lobo viene aquí. ¿Tengo que defenderme del lobo con un palo? Sí, por supuesto. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un palo? Sí. Levantamos la mano o un sombrero y gritamos.
Sí. Y es todo. Sí. Y comprende que su oponente es un oponente serio. Entiende que lucharán hasta la muerte. Pero lo más seguro, por supuesto, es evitar luchar contra los lobos. Para ahuyentarlos del campamento, hay que encender un buen fuego. La gente que ni siquiera fuma lleva un mechero consigo. Y tiene sentido llevar un mechero cuando se va al bosque. Pero no tememos mechero. ¿Qué hacemos? Te he dicho que todos van con sus teléfonos. Sí, nos hemos permitido mantener nuestros teléfonos. Los usaremos. Amigos, es saber hacer solo en el programa Viajar por Ucrania. Veréis cómo hacer fuego con los teléfonos. Primero, vamos a comernos esta chocolatina. Pues, me encantan los dulces. Es chocolate. Por regla general, hay una lámina debajo de cualquier envoltorio de plástico o papel. Hay que mantenerlo intacto. Lo uso para hacer fuego. Primero, hay que lavar la lámina para eliminar los restos de comida. Y mientras se seca al sol, mostraremos cómo convertir un teléfono en un encendedor. ¿Es un smartphone de corriente? Sí. La batería no es extraíble, no se puede sacar nada. Tenemos que encontrar un palo en forma de V como este. Vamos a romper el teléfono desde los bordes. ¿Vas a romperlo? Sí. Dima, quítate la cabeza. Bien. Alrededor de esto, lo sostienes así. Y yo voy a hacer esto. Está rompiendo su teléfono. La pantalla está rota. Tenemos un hueco aquí. Intentaré abrirlo con las manos. No olvides la tarjeta SIM. No es una mala batería. Recordad claramente dónde se encuentran los pines. Hay un más y un menos. La batería y la lámina se convertirán en un mechero improvisado. Si cortocircuitas los pines con dos pequeñas tiras de papel de aluminio, podrás obtener una chispa. Para conseguir las tiras con la forma adecuada y no estropear el valioso material, Rostislav busca en la arena algo que pueda servir de cuchillo. Es una cosa buena. Es pedernal. Prueba a ver si corta bien. Es un cuchillo real. Tiene una desventaja, la fragilidad, pero lo corta todo. Los pueblos primitivos lo utilizaban para hacer lanzas. Corta bien la madera. Tenemos suerte de que haya un pedernal aquí. Y si estuviéramos en otra región y no existiera esa piedra, ¿qué haríamos? También se puede hacer un cuchillo con una tarjeta de crédito. Vale, aquí hay una tarjeta de crédito. Mirad cómo corta el plástico, con virutas. Si no tienes un cuchillo, probablemente tengas una tarjeta de crédito. Es muy fácil afilarlo con cualquier piedra. La rana puede ser sacrificada con precisión. La adrenalina alimenta bien, así que vamos a salvar a la rana. Por ahora, que sea como un plan de reserva. Tenemos productos frescos. Con un cuchillo de pedernal, Rostislav corta dos tiras iguales de papel de aluminio. Extrae la batería del teléfono y saca la pelusa seca que ha recogido previamente en el pantano. Averiguaremos si puede hacer fuego de esta manera. Lo ponemos para que empiece a calentarse porque puede soldar hasta los dedos. Hay que apretar un poco los extremos. Es necesario hacer un cortocircuito de la batería con la ayuda de papel de aluminio. Se calienta, ¿sí? Los pines se calientan, pero la lámina no. No hay suficiente batería. O la lámina está dañada. O puede que la lámina esté protegida por un lado con celofán, lo que interfiere en este proceso y la chispa no se enciende. No nos funciona. Sí. He contado con que habrá una chispa y todo sucederá. Pero no. Tengo que confesarte algo. Ya que puedo hacer algunas cosas con experiencia, tengo que mostrarte. Abre el bolsillo. Lo he revisado todo aquí. No. Aquí está. Coge el borde. Vaya. Es lámina. Es casi 100% lámina. No tiene papel, lo que le da chispa. Has roto una regla. Sí. He metido la mano aquí, tú me has detenido y rápidamente has abierto este bolsillo. Está vacío. ¿Lo has hecho a propósito para que no lo vea? Sí, con mi experiencia, sé que estamos a decenas de kilómetros de eso. Y si realmente nos perdemos y morimos, no me lo perdonaría. Es mejor si miento, pero estaremos vivos. ¿Qué más tiene ahí? Un hacha, un cuchillo. Es todo. Está todo mojado. Dado que hoy tenemos un experimento, supongamos que el caramelo y la lámina eran así. Te perdono. Ahora tienes que encender el fuego.
Amigos, ahora mirad bien. Tenemos un papel de aluminio diferente. Muevo los pines. Necesitamos una chispa. Estoy recibiendo una descarga eléctrica. Puedo soportarlo. El proceso requiere paciencia y precisión. Pero en los pantanos, si te quedas quieto un segundo, todo lo que te rodea intenta literalmente devorarte. Hay 3, 4 insectos en la mano. Las manos y la cara de Rostislav están sangrando. Son las picaduras de los tábanos, un desagradable insecto de los pantanos. A menudo se confunden con los moscardones, pero ellos no chupan sangre. Las picaduras de tábano son muy dolorosas y provocan hinchazón. Algunas personas incluso tienen una reacción alérgica. No importa, no importa. Tenemos que resolver esto. Vamos a intentarlo, pero los tábanos nos van a comer. Tenemos que conseguir las puntas en línea. Vamos, vamos. Mueve los pines. ¿Oís eso? ¡Lo tenemos! Así es. Vaya, vaya amigos. El proceso ha ocurrido ante nuestros ojos. Es una toma entera, sin elección. El experimento demuestra que es posible hacer fuego con papel de aluminio y una batería de smartphone, pero solo si el papel de aluminio es 100% puro. Una capa de papel que suele añadirse a los envoltorios de caramelos y chocolate no producirá la chispa necesaria. Estoy poniendo ramitas encima para mantener el fuego. ¡Rápido! ¡Dame las agujas! Bien. Así es. Así es. Amigos, ya os hemos enseñado qué hacer si no tenéis mechero, pero sí teléfono móvil. Este método funciona de verdad. No es fácil. Necesitáis papel de aluminio, necesitáis paciencia, prepararos para el hecho de que os dolerá cuando pongáis los dedos en los pines. Pero me gustaría señalar, puede causar un incendio, puede recibir una descarga eléctrica, la batería puede sobrecalentarse y explotar. No lo hagáis, es solo una forma extrema de sobrevivir cuando no hay otra manera. El experimento ha sido un éxito. Ahora los hombres tienen refugio, comida y un fuego para cocinarla. Aún queda una tarea extremadamente importante por resolver: conseguir agua. Cavamos un hoyo de 25 centímetros de profundidad y el agua que haya en el pantano se filtrará de forma natural. Así que el reto consiste en cavar un hoyo y esperar a que aparezca el agua. Sí, sé que no se puede beber de ríos y pantanos porque hay animales. Tienen heces. Así que hay parásitos. Son 100 metros hasta el pantano. No hay forma de que la materia fecal entre aquí. Hay un filtro de arena de 100 metros. El agua de la turba profunda se filtra a través de la arena. Veo agua en el hoyo, pero es espumosa. El agua olerá y sabrá un poco desagradable porque está debajo de un árbol. Hay que filtrarla. Usaremos la manga de tu camisa. Será perfecto. La bajaremos todo lo que podamos y aspirará el agua. Es muy sencillo. No tenemos una pala para cavar un gran agujero donde se acumule el agua. No tenemos una taza, una botella para recogerla. No tenemos un achicador. Así que usamos ropa. La ropa está empapada de agua. Exprimimos esa manga y obtenemos agua. ¿Qué tal sabe? Quiero escupirla. Tengo un reflejo nauseoso, porque es el agua del pantano. No hay otra palabra para eso. Aún así, es mucho mejor y más segura que el agua del pantano. Déjame darte un poco de agua. Mirad cuánta agua hay. Podrás beber esta agua tranquilamente. Bebe. Vaya, el agua es por supuesto específica. Si tienes que beber agua de un río o pantano, es mejor que le añadas yodo si lo llevas contigo, o manganeso. Unos pocos cristales de manganeso, una gota de yodo, matarán los gérmenes. Cuando se trata de la vida y la muerte, no hay elección. Hablando de comida, y suponiendo que no tengamos ranas, arándanos rojos y azules por aquí, esas plantas no estén ahí también, ¿qué más comen? Se comen lagartos. También puede haber serpientes, como una culebra. Se pueden comer crudas. Hay que retorcerles la cabeza para comérselas. Probablemente sea muy fácil decir, atrapar a una serpiente. Para la mayoría de la gente, una serpiente ya es una fuente de peligro. Si quieres sobrevivir y atrapar a una serpiente, coge un trapo, un sombrero, algo que la serpiente no muerda.
Cuando se ve una serpiente, tienes que coger un palo largo y presionarla contra el suelo y luego cubrirla con un trapo cerca de la cabeza. Cuando sientas que has cogido la cabeza, supongamos que es una serpiente, la sujetas por la cabeza y entonces habrá que matar a la serpiente, romperle el cuello o bajarla y matarla con un palo. Si hablamos de los casos reales más famosos que han ocurrido en el mundo relacionados con la supervivencia, lo primero que me viene a la cabeza es una historia real que ocurrió en los Andes cuando se estrelló un avión con un equipo de rugby de Uruguay a bordo. 12 personas murieron en el acto, 5 por las heridas y 28 sobrevivieron. Y sobrevivieron solo comiendo los cadáveres de sus amigos, los muertos. Es una historia real. Esas personas están vivas hoy y hablan activamente con la prensa. Recuerdan esos incidentes. Hablando de canibalismo forzado, ¿te has encontrado con algo así? Básicamente sé qué partes del cuerpo comer en situaciones extremas gracias a mi trabajo. Si una persona está muerta, puedes comerte el muslo, la nalga, los músculos de la espalda, 3 partes del cuerpo. Puedes comer otras partes, pero esas son las partes que no tienen bacterias de larga duración y son más parecidas a la carne animal. Ahora hablamos de las situaciones más críticas, en las que esperamos que ninguno de ustedes se encuentre. Pero saber cómo salvar la propia vida nunca está de más. Cuando se trata de una cuestión de vida o muerte, solo es necesario cortar parte del cuerpo. Suelen ser las orejas. Tienen cartílago, pequeños vasos sanguíneos y pocas terminaciones vasculares. Da miedo hablar de eso, da miedo incluso imaginarlo, pero se pueden comer las orejas. ¿Qué más? Cualquier artículo de cuero natural, puedes cocinarlos de 1 hora y media a 2 horas. Cualquier producto de piel animal. En situaciones extremas, cuando no se encuentra otro alimento, puede incluso comerse su propia ropa de cuero auténtico. Lo principal es hervirla bien de antemano. Afortunadamente, Dima y Rostislav aún tienen tiempo y energía para intentar llegar al punto de rescate sin tales experimentos culinarios. Han hecho un refugio y un fuego para demostrar cómo actuar en una situación similar. Ahora apagan el fuego de la forma más varonil y vuelven a la ruta. Hay un pantano normal aquí. Bueno. El terreno aquí es tal que parece imposible caernos. Ahora mismo estoy lleno de barro hasta las rodillas. Un paso a la izquierda, a la derecha y me caigo. Me he caído de verdad. No hay otra manera de pasar. Aquí es donde comienza la verdadera aventura. Sasha ha subido a una isla y yo estoy en el mismísimo epicentro. Algunas huellas. Alguien está caminando por aquí. Hay alces, jabalíes. Amigos, no estamos en Papúa, no estamos en el Amazonas, no son los trópicos, no es África. Estamos en la policía nativa de Ucrania. Aquí hay lugares tan extremos. Ahora estamos caminando por el sendero de los alces. Dioses. Aquí es donde el palo es realmente útil. Si me hubiera caído más profundo en el barro, podría aferrarme al palo como un torniquete. Sasha, ¿estás bien? Sí. Suponiendo que alguien se mete en el pantano, en un lugar como este, aquí es donde la gente desaparece. La orientación espacial se pierde por completo. ¡Dioses! Eso es serio. Eso es algo para tener miedo. Hay un viejo tronco. Me he resbalado. Pero puedo sentir que el fondo es todavía suave. Si pongo mi peso aquí, caeré más profundo. Es una propiedad muy insidiosa del pantano. Una persona se tambalea, pero el pantano la atrapa enseguida. Lo peor es cuando el pantano llega al cuello o incluso más profundo. Una persona se detiene y ya no puede salir. Se hunde lentamente, da sus últimas bocanadas de aire y el pantano la arrastra. Y cuanto más activamente respira o se mueve una persona, más es absorbida. En tales situaciones, lo primero que hay que hacer es calmarse, sentarse o tumbarse para maximizar el contacto con el suelo y aliviar la tensión de las piernas. Luego echar la mochila y la ropa de abrigo por delante y utilizarlas como apoyo adicional para salir del barro. Dima ha caído en el pantano a poca profundidad y con una sola pierna.
En estos casos, la gente suele conseguir salir por su propio pie, pero la situación de Rostislav es mucho peor. Mira, me he caído entre las raíces del árbol. Rostislav ha caído en un lodazal hasta la cintura. En tales situaciones, lo más importante es mover lo menos posible las piernas para no caer aún más hondo, respirar con calma y utilizar los brazos. Los palos que han preparado antes de la salida vienen al rescate. Pues tira de mí. Vamos. Vaya, sin un palo estaremos muertos. Tenemos que darnos prisa, no podemos quedarnos aquí por la noche. Es el camino que tenemos que tomar para salir de esos matorrales a algún lugar más amigable. Esos caminos fueron hechos por animales. Ellos son los que mejor conocen los laberintos de los pantanos. ¡Dioses! Hace frío, pero aún así puedo ver la luz al final del túnel. Creo que estamos fuera. Es el método de rescate más genial. Amigos, hemos salido de esos matorrales. Estoy muy contento. Mirad atrás. Es un sueño terrible. En una llanura más seca, es mucho más fácil moverse. En aproximadamente una hora de marcha, los hombres encuentran varias fuentes de alimento potencial. Creo que veo un nido. ¿De quién es? Déjame ver. Es mejor no tocarlo. O estamos haciendo una demostración de supervivencia y suponiendo que estemos realmente perdidos, aquí podría haber una fuente de salvación. Podría haber huevos. Por regla general, en esos lugares pueden encontrarse de 3 a 6 huevos. Es aconsejable dejar siempre 2 huevos. No lo sabemos. Tal vez sea una rara especie de ave en peligro de extinción y cogiendo todos esos huevos podrías detener la población. ¿Qué es eso? Arándanos rojos. Aún no están maduros, pero tienen muchas vitaminas. Cómelo, Dima. Son arándanos verdes. Al caminar por los pantanos, eso sigue siendo delicioso. Es por estas bayas por lo que los lugareños acuden con más frecuencia a las marismas. Si fuera la temporada de recogida de arándanos rojos, los hombres podrían haberse encontrado ya con los recolectores de bayas y haber sido rescatados. El fondo ya es así aquí. Puedes oír los gases que salen. El pantano está hablando. El gas de los pantanos se produce en el fondo de un embalse, donde el limo se pudre junto con los restos de plantas y animales ahogados. Con el tiempo, las burbujas de este gas suben a la superficie, crean un sonido característico y liberan metano, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno al aire. Si nos detenemos ahora, empezamos a excavar este lugar y nos caemos, el sulfuro de hidrógeno nos entrará por la nariz en grandes cantidades e incluso podríamos perder el conocimiento. Si pasamos la noche cerca de esos gases, también será malo. ¿Cómo puede morir una persona en un pantano? Hay un cadáver, hay agua, pero ¿por qué murió? Después de abrir los pulmones, miran el intercambio de gases y hay sulfuro de hidrógeno. ¿Puede suceder? Sí. Puede explicar la importancia de los pantanos en el ecosistema de todo el planeta. Los pantanos retienen el agua y lo liberan gradualmente a los ríos y de forma absolutamente pura. Si no hubiera pantanos, esta agua llegaría inmediatamente a los ríos y esto puede provocar inundaciones. Por lo tanto, es muy importante que la superficie de los pantanos no disminuya. Es muy importante que se conserven porque su desecación o bonificación también es un peligro de incendios, porque la turba arde muy bien y hay mucha. Los incendios más fuertes que se produjeron no hace mucho en la zona de Chernóbil se debieron precisamente a esto. Una de las versiones dice que las turberas ardían en el lugar de los antiguos pantanos. Las horas de luz casi han terminado y con eso el experimento de nuestro equipo. El sol ya se está poniendo. Por desgracia o por suerte, nos hemos ahogado y nadado en el pantano. Nos hemos mojado y secado, nos hemos prendido fuego, pero no hemos recorrido ni 10 kilómetros antes de la puesta del sol. Hemos caminado más despacio y nos hemos detenido más a menudo, pero el hecho permanece. No lo hemos conseguido. Nos ha quedado mucho camino por recorrer. Espero que ninguno de ustedes se beneficie nunca de nuestra experiencia, que nunca se pierdan en un pantano, porque es realmente muy peligroso. Pero si Dios no lo quiera, alguna vez te encuentras en un pantano, ya sabes que los teléfonos móviles pueden ayudarte a encender un fuego
que el agua se puede obtener con un palo y una camiseta. Sabes cómo salir del barro y cómo no ahogarte con un simple palo. En general, mi consejo para todos es que cuando viajes, mete en la mochila un mechero y la navaja más barata. Esto resolverá muchos problemas, incluso si te pierdes en algún sitio. Según el plan que los hombres han discutido con los guardabosques, si por alguna razón el experimento de supervivencia tiene que terminar antes de que hayan completado toda la ruta, tienen que volver al punto C y ponerse en contacto. Habrá un camino para encontrarlos. Eso es lo que harán. Pero antes de eso, hay que abordar una cuestión más. Hoy hemos capturado algo de comida, pero no nos ha servido de nada. El pantano nos ha dejado ir. Dejemos ir la comida que hemos tenido de reserva. Está viva y bien. Nos hemos alimentado de adrenalina y la dejamos libre y le damos las gracias por ser nuestro seguro. Ahora salimos a la carretera y esperamos al coche. Pues pantano, vete al pantano. Sí, nos vamos de aquí. Polissa es una región increíblemente bella y peculiar, con características propias que no encontrará en ningún otro lugar de Ucrania. Parece que el propio tiempo fluye de forma diferente en esas tierras inaccesibles, donde la gente vive en armonía con la vida salvaje, la cuida y no cogen más de lo que necesita. Conservan la antigua artesanía de sus antepasados y siempre están encantados de recibir a los visitantes. Para ver la vida de la auténtica Polissa, a veces hay que superar más de un río, pantano y denso bosque. Pero la magia de esos lugares merece todo el esfuerzo y no dejará indiferente a nadie. En el siguiente programa, Dmytro nos mostrará los imanes turísticos que hoy, por desgracia, solo permanecen en nuestra memoria. Ahora, cerca de Kharkiv, podemos encontrarse en Sudamérica. Es el Madagascar ucraniano. Solo aquí hay tales emociones. Nos revelará el secreto de las legendarias sandías de Gerson. Mirad, amigos, es fantástico. No hay semillas. Se pondrá a prueba como recolector de una cosecha extraordinaria. Dioses, se me ha caído una sandía. También visitará el Festival de Vuelo, que no hace mucho era una de las atracciones turísticas de nuestro país. A 360 grados a nuestro alrededor, aviones y más aviones, para experimentar un nuevo tipo de turismo que le dejará sin aliento. El tornillo es increíble. Viajad por Ucrania con Dmytro Komarov.